Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Yo soy Rodolfo Aguirre, soy el coordinador de Democracia y Derechos Humanos en la Fundación BOL. Julio Antonio Fernández Estrada es licenciado en Derecho y en Historia y doctor en Ciencias Jurídicas y profesor titular. Miembro de la Asamblea del Centro Félix Varela, es docente en la Universidad de La Habana desde 1999 y profesor de la Facultad de Derecho de 1999 a 2008 en las filiales universitarias. También fue profesor investigador del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad de La Habana. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, todas y todos, en esta mañana. Le agradezco mucho a la Fundación BOL y a todos los amigos y amigas que acaba de David también de mencionar. En mi caso específico, además por hacer todo lo humano y lo no humano porque yo esté en el país, pueda lograr llegar a México, aunque es tal vez la vez número 11 que estoy en México, pero ha costado mucho trabajo y me he portado siempre muy bien en México, se lo juro. Pero ha sido difícil. Y entonces me da mucho placer hablar con ustedes hoy de esto que les voy a contar ahora. El objetivo que tengo en esta pequeña presentación es hacer un breve paneo por el proceso de reforma constitucional que hemos vivido en Cuba hasta hace pocos días, como ustedes saben. La Constitución ha sido refrendada ya, ha sido verificada, aprobada por el pueblo de Cuba en un % elevado del sí, el 24 de febrero. Y rápidamente les contaré qué es lo que ha sucedido con esto y después hablaré un poco de los contenidos, de alguna parte de los contenidos, porque Milay lo hará de otras y así nos dividiremos, pero de una parte muy específica de los contenidos de la Constitución, siempre en relación con la Constitución saliente, con la Constitución que acaba de terminar su vigencia o que va a terminar su vigencia cuando entre en vigor definitivamente esta con su publicación. Y entonces creo que esa comparación puede ser interesante, conocer qué es lo que teníamos, pues dónde vamos, qué es lo que qué puede suceder, y eso va a ser sobre todo desde el punto de vista político estatal, ¿no? El sistema político, el Estado cubano, cómo era, cómo puede ser o cómo debe ser ahora a partir de la nueva Constitución, qué cambios fundamentales ha tenido. Este proceso de reforma constitucional se hizo de acuerdo a la cláusula de reforma de la Constitución vigente de 1976. Esta cláusula de reforma permitía hacer una reforma como único órgano constituyente en Cuba a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es órgano legislativo, constituyente y máximo órgano de poder del Estado en Cuba desde el año 76 y continúa haciéndolo ahora con la nueva Constitución. Ya la Asamblea Nacional había hecho 2 reformas constitucionales anteriores, realmente 3, una en el año 78, muy pequeña, donde solamente se cambió el nombre de Isla de Pinos por Isla de la Juventud, a la pequeña isla que queda debajo del occidente de la gran isla de Cuba. Recuerden que Cuba es un archipiélago. Y entonces, en el año 1992 se hizo una profunda reforma constitucional también desde la Asamblea Nacional. En ambos casos, les estoy diciendo por la Asamblea Nacional porque no llevó un referendo acompañante. El último referendo que se ha hecho en Cuba y el único que se ha hecho dentro de la Revolución Cubana fue para aprobar la Constitución de 76, que tuvo un altísimo acompañamiento del sí, de más del 97% del electorado. Mucho menor ha sido ahora, claro, tiempos han pasado y las cosas han cambiado también en Cuba, pero en el año 92 la reforma también fue una reforma que se hizo solamente con una ley de reforma constitucional de la Asamblea, muy importante, y cambió aspectos interesantes del sistema político, del sistema económico cubano, sin entrar en las facultades de los órganos fundamentales del Estado, ni en los derechos tampoco, por lo tanto no llevaba necesariamente referendo, que es el requisito adicional. En el año 2002 es la última reforma constitucional que hizo irreversible e irrevocable el sistema sociopolítico socialista en Cuba, y ahora se hace esta propuesta de reforma constitucional, sobre todo para cumplir con una agenda de transformaciones, de reformas en Cuba en curso, de carácter casi todas ellas económicas, llamadas la actualización del modelo económico, que han tenido los lineamientos del partido,
que han tenido la conceptualización del modelo económico, el plan de desarrollo en Cuba hasta el año 2030, y ha sido, repito, sobre todo una reforma económica, pero que ya necesitaba de también una transformación constitucional, porque la mayoría de los grandes cambios que se daban en la economía cubana, en el sistema económico en general, casi todos ellos se estaban haciendo fuera del ámbito constitucional y en muchos casos contra la Constitución, casi todos ellos. Y no solo los cambios económicos, sino también los otros pocos cambios políticos que han existido en los últimos años y sociales. Estoy hablando de instituciones, servicios, políticas públicas, muchas de ellas chocaban con la regulación constitucional. Por lo tanto, esta es una reforma que se ha hecho ahora desde una visión bastante instrumental de acompañar la reforma, acompañar la actualización. Por lo tanto, ha sido para reflejar, para hacer que la reforma tenga también un soporte constitucional. Se ha hecho con una metodología parecida a la del 76, una comisión de la Asamblea Nacional compuesta por diputados y diputadas, 33 personas han redactado un anteproyecto. El anteproyecto se ha discutido con la Asamblea Nacional, con los diputados, que ustedes saben, tenemos una Asamblea Nacional de 605 diputados y diputadas. Ha sido aprobado por la Asamblea con un debate bastante interesante, ha pasado a la consulta popular y la consulta popular arrojó un grupo de propuestas de la población. No fue una consulta, fue una consulta amplia, pero no fue muy activa, porque participaron más de 7 millones de personas, pero solo un poco más de 1 millón tuvo algún tipo de opinión en la consulta. Estos son datos oficiales ofrecidos por el secretario del Consejo de Estado en los medios de difusión masiva en Cuba. Y lo que resultó de la consulta es que además la consulta se había previsto que no tenía carácter vinculante, fue una decisión de la propia comisión que no tuviera carácter vinculante. Eso apareció en un glosario que acompañó al proyecto constitucional, un extraño glosario que no sabíamos si iba a tener fuerza de ley. Después desapareció de la Constitución que se discutió en el referéndum, que se puso a disposición del pueblo en el referéndum. Pero una de las cuestiones que decía el glosario es que aparecía la definición de consulta popular y decía que era una consulta de carácter no vinculante. Por lo tanto, la consulta esta no tuvo carácter vinculante, lo que significó que las opiniones de la población no estuvieron reglamentadas en un procedimiento transparente y se tomaron en cuenta desde un punto de vista eminentemente cualitativo y nunca cuantitativo. Es decir, lo mismo funcionó para 100, 500 opiniones que se tomaron en cuenta que 18.000 opiniones no se tomaron en cuenta, porque lo que se observó fue otro tipo de análisis. El tipo de análisis que se hizo tampoco ha sido transparentado, es decir, no se ha metodológicamente explicado cuál fue la forma en que se decidió, pero sí se ha dicho que fue de esta manera, que fue otro tipo de interpretación la que se hizo de la consulta. De todas maneras, la consulta abrió caminos interesantes de discusión política en Cuba en temas que eran completamente ajenos en las últimas décadas, y la gente comenzó a estudiar el proyecto, tal vez no de una forma tan grande como nosotros quisiéramos, pero volvió la Constitución a tomarse en cuenta de alguna forma, además de que ha habido una enorme campaña en los medios de difusión masiva en Cuba, también por el sí, pero antes, de divulgación de los contenidos constitucionales, especialistas en los medios de difusión, muchos programas televisivos y de radio, mucha prensa escrita sobre la Constitución, y por lo tanto se ha reanimado el tema en el país. Y eso ha sido muy importante porque uno de los problemas fundamentales que ha tenido la Constitución cubana durante 42 años es su poco carácter práctico y la imposibilidad de que fuera una Constitución de aplicación directa, por no existir mecanismos jurídicos y menos todavía procesales para hacerla cumplir por esta vía. Hacía que la Constitución fuera una referencia política y además poco usada también políticamente. Desde el punto de vista legal, administrativo o judicial, poquísimas veces aparecía la referencia a la Constitución. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenía el país era una poca cultura constitucional, una poca cultura jurídica. Hay investigaciones grandes en Cuba, sociológicas, psicológicas, jurídicas, politológicas, antropológicas, de muchos tipos en las últimas décadas, que informan, que demuestran que hay un poco conocimiento de derecho y de la cultura constitucional específica en Cuba y de estructuras políticas y de las instituciones políticas fundamentales del Estado. Bueno,
Si entramos entonces ya en los contenidos, yo me voy a referir directamente a estas cuestiones que les acabo de decir. Yo creo que la consulta tuvo un saldo interesante. La conclusión fundamental de la consulta popular que yo hago es, a la que yo llego, es que se rectificó mucho del proyecto al proyecto final, del proyecto hecho por la comisión al que se presentó al referéndum, pero la mayoría de los cambios, que se cambiaron un 60% del articulado, la mayoría de los cambios son cambios para rectificar, a regresar al 76, son cambios para volver a la redacción original. Y muchos de ellos están relacionados con peticiones de diferentes instituciones y de la ciudadanía en general de volver a tener algunas garantías, sobre todo sociales, del sistema socialista que se habían perdido en el proyecto. El proyecto había actualizado en exceso, para la opinión pública cubana, parece mayoritaria, había actualizado en exceso el lenguaje político y habían desaparecido paradigmas políticos, simbólicos muy importantes de Cuba dentro del socialismo real, como el comunismo, como el internacionalismo proletario, como la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, y ese tipo de cuestiones llamó mucho la atención y fueron todas ellas nuevamente incorporadas a la Constitución. Algunas de ellas con muy pocas propuestas y otras sí con muchas. Eso se los digo como una característica de la consulta, de lo que ha pasado, que ahora la Constitución ha vuelto a retomar más o menos ese lenguaje, un lenguaje que había desaparecido casi por completo en el proyecto y que había sido llamativo, como después seguramente Ariel lo dirá por la tarde, y hablar un análisis que habíamos hecho juntos y que él muy claramente lo tiene establecido sobre la postura de la Asamblea ante cuestiones tan fuertes como que de pronto la alusión al comunismo desapareciera, ¿no? Las dos veces, la vez que desapareció y la vez que se reasumió, la Asamblea Nacional tuvo la misma postura frente al hecho tan extremo de que desaparezca el comunismo o de que vuelva a aparecer, cosa que nos da también una lectura política interesante. Rápidamente les puedo decir que esta es una constitución que cambia el sistema político cubano, sobre todo su parte institucional, orgánica. No se mueve mucho la cúspide del sistema político cubano con el partido como fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado, se mantiene así. Ahora el partido es declaradamente y expresamente único, también es declaradamente democrático, no existía esa alusión, así se dice ahora. Es fidelista, es decir, asume las fidelidades de Fidel, cosa que es lógico que no existiera antes, pero que ahora lo asumiera, era algo que también se esperaba, y vuelve a tener como derrotero a la sociedad comunista, cosa que había desaparecido del proyecto, una cosa también muy interesante. Pero el resto del sistema político se ve bastante transformado. El Estado cubano específicamente queda muy cambiado después de esta reforma, porque ahora el máximo órgano de poder del Estado sigue siendo la Asamblea Nacional, que es todavía órgano legislativo y constituyente, que sigue realizando de manera política el control constitucional. No tenemos un órgano de control constitucional independiente en Cuba, tampoco después de la reforma, tampoco hay Defensoría del Pueblo después de la reforma, pero sí ahora ha cambiado mucho el órgano que representa a la Asamblea Nacional entre periodo y periodo de sesiones. Nosotros tenemos una gran contradicción interna institucional que no ha resuelto la reforma, que pensé yo personalmente que iba a cambiar, que es que la Asamblea Nacional es máximo órgano de poder del Estado en Cuba, pero solo se reúne en pleno 2 veces al año, por ley, en el mes de julio y en el mes de diciembre, más reuniones extraordinarias, cosa que a mí me hace inoperante el carácter soberano de la Asamblea y más todavía del máximo poder del Estado, porque es imposible ser máximo poder del Estado reunido 2 veces al año. Para eso ha estado siempre el Consejo de Estado, un pequeño órgano de representación indirecta, electo cada 5 años por los legisladores de la Asamblea Nacional y presidido por un presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que es jefe de Estado y de Gobierno hasta ahora. Ahora el Consejo de Estado va a estar más atado a la Asamblea, va a seguir tomando esta postura de representar a la Asamblea entre periodo y periodo de sesiones, por lo tanto va a tener todo el poder de la Asamblea, todo lo que la Asamblea hace lo puede hacer el Consejo de Estado. Y una de las cuestiones más interesantes, más polémicas que ha habido es que se ha convertido en el verdadero órgano legislativo, porque los decretos leyes del Consejo de Estado triplican a las leyes de la Asamblea en los últimos 40 años.
por una evidente observación, nos damos cuenta de que el Consejo de Estado está siempre y la Asamblea Nacional solo 2 veces al año. Por lo tanto, la Asamblea Nacional lo que ha hecho es ratificar decretos leyes durante todo este tiempo. Pero los decretos leyes están dictados por un órgano que no tiene representación popular y que tiene una representación indirecta. Eso es un problema. Ese problema parece que se mantiene, no hay nada que diga que va a cambiar, pero ahora el que preside el Consejo de Estado es también la persona que preside la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ahora este órgano está dirigido ya no por el jefe de Estado, sino por el propio presidente de la Asamblea Nacional, y todos los cargos de dirección de la Asamblea Nacional se replican en el Consejo de Estado. Presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidentes y secretarios. Por lo tanto, el gobierno queda fuera de ahí y también la dirección estatal. Ahora, para dirigir al Estado, existe un órgano unipersonal nuevo en el panorama constitucional socialista cubano, que es por lo menos después del 76, que es el presidente de la República. Nosotros tuvimos presidente de la República hasta el 76. Recuerden que Fidel del 59 al 76 fue primer ministro siempre, siguiendo la ley fundamental del 59, que era también un refrito de la Constitución del 40. Nosotros ahora tenemos presidente de la República de nuevo, como dice Ariel, hemos vuelto, es decir, aquí se ha violentado un poco uno de los principios de la democracia socialista cubana que se mantienen en la Constitución, que es el carácter colegiado de los órganos del Estado, porque ahora el jefe de Estado va a ser una persona, que además de eso puede producir un tipo de disposición normativa, que es el decreto presidencial, completamente extraño para el ordenamiento jurídico cubano, con una gran fuerza que va a existir ahora. Pero él es jefe de Estado, pero no jefe de gobierno. Por lo tanto, el Estado y el gobierno quedan divididos en Cuba. El Consejo de Ministros sigue existiendo, sigue siendo el gobierno de la República, sigue siendo un órgano designado por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente de la República ahora, antes era el presidente del Consejo de Estado, pero frente a ese Consejo de Ministros hay un primer ministro. Yo uso esta terminología porque la Constitución nuestra no usa un lenguaje de género, por lo tanto no deja ninguna opción a presidenta, primera ministra, aunque me imagino que legalmente puede hacerlo. Estoy repitiendo exactamente lo que dice la Constitución. No, para ningún órgano ni institución se usa ese lenguaje en la Constitución nueva. Eso también es algo que se discutió, pero no mucho. Y existe la situación de que tenemos órganos en Cuba que solo han sido dirigidos por mujeres y que están llamados legalmente como Contralor General de la República, por ejemplo, órgano que solamente ha dirigido una mujer desde que existe. Por lo tanto, por lo menos debería llamarse Contralora en la ley, ¿no? Pero no es así. Este Consejo de Ministros es dirigido por el primer ministro es designado por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente de la República. Todo esto que les estoy diciendo parecen cuestiones normales para personas que han vivido en sistemas presidencialistas, semipresidencialistas, semiparlamentarios. Para nosotros es una extrañeza absoluta, porque estamos viviendo en un tipo de organización estatal hace mucho rato donde hay una enorme concentración de poder, enorme centralización, y esto va a cambiar ahora. No sabemos cómo va a ser. Por ejemplo, la comidilla en Cuba, se los digo para salirnos del ámbito más académico, la comidilla en Cuba no es nada de cómo va a ser ahora, que si la administración, que si el municipio. Todo el mundo dice, ¿quién va a ser el primer ministro? O ¿de quién se habla para primer ministro, como se dice en Cuba? Caballero, ¿quién va a ser el primer ministro? ¿A quién van a poner de primer ministro? Ahí en este caso sí es poner, porque es designado. Pero nadie tiene la menor idea. Nadie tiene la menor idea de quién puede ser. Pero tiene que ser, y va a ser rápido. Ustedes saben, eso es algo que va a suceder después de que tengamos nueva ley electoral, dentro de poco tiempo ya. Hay un cronograma legislativo que es uno de los aportes de esta Constitución, que a mí me parece más importante. Esta Constitución produce un cronograma, la obligación de un cronograma legislativo por primera vez en 40 y tantos años en Cuba. Hay que ver si se cumple. Antes existía como una noción política de que debía haber leyes que acompañaran a la Constitución, pero no había una obligación legal. Y además, una de las cosas que tiene que hacer la Asamblea es producir el cronograma del resto de las leyes que no están previstas en las disposiciones finales. Por lo tanto, eso es mejor todavía, porque es una de las tareas de la Asamblea. Una Asamblea que me preocupa mucho, que cómo va a asumir todo eso. Es una carga tremenda. El propio presidente del Consejo de Estado de Ministros, que ahora será posiblemente presidente de la República en breve, todo el mundo da por hecho que va a ser el presidente de la República, lo hemos asumido así todo el mundo, ha dicho que va a haber sesiones de la Asamblea donde la Asamblea tendrá que aprobar hasta 5 leyes. Lo dijo hace unos días en una intervención. Eso nunca ha pasado. Ha habido muchas sesiones seguidas donde no se ha aprobado ninguna, imagínense, 5 de un golpe.
No sé cómo va a ser, pero fue el presidente del Consejo de Estado de Ministros el que lo dijo. Entonces, y es lógico, realmente es lógico cuando uno mira el cronograma que tienen por delante. ¿Sí? Hay obligaciones en 2 años grandes, muy grandes. Espero que eso obligue a algo muy importante, que es a democratizar el sistema de aprobación legislativa, a contar con instituciones de la sociedad civil que no estaban hasta ahora previstas y que esto aporte mucho. Ya por lo menos a un paso el presidente cubano, el jefe de Estado, para decirlo bien técnicamente, el jefe de Estado ha ido varias veces a instituciones académicas. Por ejemplo, se reunió con los profesores y alumnos, el claustro completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana específicamente, aunque ha ido a otras universidades del país, y les preguntó si ellos participaban en la producción legislativa. Ellos dijeron que no y dijeron que tenían que participar. Él no sabía que no participaban, se lo dijeron allí, pero no hay ninguna norma en Cuba, nada que diga que esas personas tienen que participar en el proceso, por lo tanto no participaban porque no está previsto. Ahora dicen que hay que cambiar eso, por eso les digo que esto es algo que puede ser interesante para mover, democratizar este asunto, ¿no? Nosotros entonces, como ustedes ven, tendremos un Estado completamente nuevo. Hay órganos estatales que han entrado en la Constitución que antes no se mencionaban, ya existían, pero no estaban a nivel constitucional previstos, como la Contraloría General de la República, por cierto, dependiente del Presidente de la República. Ahora la Fiscalía, también dependiente del Presidente de la República. La Fiscalía sí estaba en la Constitución, pero no con esta fórmula de relación directa con la Presidencia. Ha aparecido un órgano nuevo, que es un órgano electoral, que va a ser el órgano que va a dirigir los procesos electorales en Cuba, que también es nuevo. Hasta ahora mismo esto lo acaba de dirigir, este último proceso, una comisión ad hoc. Las comisiones electorales en Cuba se producen para cada proceso, con direcciones diferentes y que se designa en el momento. Ahora eso tiene que cambiar y creo yo que será acompañado por una normativa, no solo por la ley electoral, sino una normativa interesante. Debe ser interesante si se toma en cuenta todo lo que está regulado en el mundo sobre eso y lo que está previsto jurídicamente desde el punto de vista científico para hacer un buen funcionamiento, lograr un buen funcionamiento de este órgano electoral. Entonces, sí, ya termino. Solamente voy a terminar diciéndoles que la otra parte del Estado que ha cambiado es la parte local. Les dejo para el debate que uno de los aportes fundamentales de esta Constitución es que se pronuncia por la autonomía municipal. También es algo que va a ser un enorme reto, que no se resuelve solo con una ley municipal, porque en la propia Constitución, en la sala de máquinas de la Constitución, hay cuestiones que anuncian una dependencia del municipio de otros órganos, centrales y provinciales. Que también aquí hay un cambio interesante. Ha desaparecido la Asamblea Provincial del Poder Popular, ha aparecido un Consejo Provincial para dirigir la provincia, con gobernadores provinciales electos de forma indirecta por los delegados municipales, no por el pueblo, como la consulta había pedido. La consulta había pedido votar por los delegados y sí se vota ahora, pero no por el pueblo directamente. Entonces, esto es rápidamente un esbozo de algunas cuestiones del sistema político desde el punto de vista institucional y les agradezco su atención.